Dankjewel Rutger. Good evening Utrecht. El equipo que en Pharma afronta su primera vuelta a España lleno de ilusión, con muchas ganas, con un gran trabajo detrás. Bueno, sinceramente ya me siento muy orgulloso del trabajo de todo el equipo, que no va a ser fácil, pero nos gusta que nuestros retos no sean fáciles y después, una vez que lleguemos a la península, creo que el equipo está capacitado para pelear etapas, además fugas de las que lleguen a meta, pues intentar estar en ellas y ser protagonistas, ¿no? Y por qué no buscar la victoria, ¿no? Entiendo que es dificilísimo, pero creo que el equipo llega en el mejor momento y con un gran trabajo previo realizado. Bueno, esta primera vuelta a España la afronto con mucha ilusión, muchas ganas. Llego en buen momento de forma y estoy motivado a ver qué se viene, pero creo que puede salir bien. Estoy motivado, ¿no? Al final es un sueño estar aquí. Y sí, muy motivado, ¿no? In January, you asked me during the team presentation or during the team first training camp about the sueño for the season, and I said, yo quiero correr en la Vuelta, and I'm here, so... Espero, sobre todo, disfrutar mucho la experiencia y descubrir, ¿no?, lo que es una carrera de 3 semanas. Ver si es como me lo he imaginado toda la vida o si tiene partes diferentes, que seguro que las tendrá, pero sobre todo eso, disfrutarlo mucho y dar el 100% de mí. Es algo que llevo preparando todo el año, el principal objetivo, y bueno, pues tengo muchísimas ganas de afrontarlo. Tenía ganas de correr la Vuelta a España después de 2 giros y el año pasado quedarme cerca, pues es la carrera de casa que me hace mucha ilusión, de siempre me ha hecho mucha ilusión correrla y la afronto pues eso, con mucha ilusión. Es algo con lo que siempre he soñado y bueno, es un poco atípico el hecho de que se salga de Holanda, pero si para correr una Vuelta a España hay que venir hasta aquí, pues se viene de cabeza. Creo que es bonito, ¿no?, empezar una carrera con una crono por equipos. Es una modalidad que me parece que es algo que demuestra, ¿no?, lo que es el ciclismo, que es un deporte de equipo y pues que tenemos que estar todos bien compenetrados para hacer un buen tiempo, básicamente. 3, 2, 1, fuera. Qué bien nos estamos haciendo. Vamos, Raúl. 2, 1, fuera. Vamos, Roger Majo, vamos a por la rotonda. 60 por hora, Roger. Venga. 27, vamos a hacer 25, 30 y... Ahí se va en la tele. Nos hemos desorganizado, joder, un poco. Vamos a haberlo hecho un poco mejor. ¿Cómo lo has manejado? Me cago en Dios, enhorabuena. Nada. Cuartos a 25 segundos. Bueno, oye, enhorabuena. Por un segundo, que era la G2R. Está bien, tú. Fenomenal, macho. Dios, Pablico. Que hemos hecho un crono del copón. Podríamos haberlo hecho un poquito mejor, copón. Un poquito. Muy bien, chavales, muy bien. Quinto mejor tiempo y el G2R a 2 segundos. 2 segundos, mierda. Nos hemos desorganizado al final porque no sabía quién era la hostia el que iba cuando se han cambiado. Nada, tú, que hemos hecho. Que lo han hecho genial. Está muy bien. Que estamos ahí. Y lo mejor es que tenemos mucho que mejorar. Parece que llevan los chavales haciendo crono toda la vida. Pues sí, la verdad que sí. Y resulta que es la primera que hacemos este año y mira, pues la verdad que lo han hecho bien, se han compenetrado bien y mira, una gran crono, sí. Bueno, con humildad, pero bueno, lo que hemos hecho ha sido dar nuestro nivel en una disciplina tan difícil como la contrarreloj por equipos, que a nosotros nos encanta porque refleja el resultado del equipo entero y codearnos con los mejores equipos del mundo, pues es un orgullo. Enhorabuena por lo de ayer. Hicisteis una gran crono todos, Pablo,
López, Romaría, Miquel, Luca, Manolo, todo Dios, Gabriel, todo Dios regó con cojones ayer, enhorabuena. Yo me siento muy orgulloso de lo que hicisteis, pues bueno, de lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Yo me siento el copón de orgulloso. ¿Vosotros? Yeah, that's right. Bob News. 22 años que cumple Pau Miquel. Raúl García, gracias por los aplausos al equipo. ¡Cámara! Objetivo de hoy, Pablo. Objetivo de hoy. Pau. Es tu cumpleaños. Celebrar el cumpleaños, sí. No, te metes en la fuga y vas a tener difícil e intentas ganar el maillot de la montaña. Pues muy contento. Era el objetivo de hoy, meternos en la fuga, intentar luchar la montaña y llegar hasta donde pudiésemos y bueno, lo he conseguido. Estoy muy contento con las piernas que he tenido y bueno, empezamos bien la vuelta. Pues bueno, las piernas hoy ya pesaban de ayer, de la fuga, pero tenía muy claro que lo quería intentar. Me quedé con la espina de ayer la montaña y bueno, al final no la he podido ganar, pero por lo menos la he luchado, que es lo que quería y nada, una experiencia más. No me imaginaba empezar así mi primera vuelta y bueno, la verdad que muy contento con el nivel que estoy dando de momento. Ahora tocará aprovechar el día de mañana de descanso al máximo para intentar recuperar de estos 2 días intensos y nada, ya vamos para España. Ya hemos llegado al aeropuerto. La experiencia de salir de Holanda ha sido lo primero exigente para todo el equipo Ken Pharma, pero además muy bonito, ¿no? Porque millones de personas han asistido al debut de la carrera y al debut de Ken Pharma en la Vuelta a España. El recorrido de Holanda al final pues tiene mucha curva, mucho pueblo y encima mucha tensión al final con los látigos y tal, pero bueno, bien, ha sido bonito, ¿no? Mucha gente y también con ganas de llegar aquí a España. A nivel personal estoy encantadísimo de cómo lo están haciendo. Creo que nuestra misión es que se nos vea, demostrar que somos un equipo serio y competitivo y creo que eso, vamos, hasta hoy lo estamos demostrando día a día. En la crono, por ejemplo, pues yo me quedé súper satisfecho de estar tan cerca de los equipos grandes, ¿no? Al final Jumbo, que es un equipazo, pues nos metió 50 segundos. Yo creo que estamos muy cerca y para mí es un lujo tener un equipo de este calibre. ¿Cuál es el problema? Creo que esto, pues estamos ahora en primero de bachiller, ¿no? Es la primera vuelta grande que corremos y bueno, pues hay que ir aprendiendo. Tenemos un equipo súper joven y creo que, bueno, pues que con 2 años más de vida del equipo, pues conseguiremos estar muy cerca de los grandes, que es nuestro proyecto y nuestra ilusión. ¿Qué hace falta? Pues indudablemente nos hace falta tiempo, porque calidad estamos demostrando que tenemos unos chavales que la tienen y bueno, pues tiempo al tiempo y creo que lo conseguiremos. Cristina Padilla representa la muy bien todo por su victoria. Muy bien todo. Ha sido durísimo, un día muy rápido, se ha costado, no sé si 80 kilómetros en hacerse la escapada y ha sido, ya cuando la he cogido, había gastado tanto para cogerla que ya notaba que tampoco me quedaba mucho y al menos a medida que hemos ido pasando kilómetros me he ido encontrando mejor, ¿no? La gente ha ido igual un poco a menos, algunos, no todos, pero
yo he ido parecido y la última vuelta incluso la he podido hacer mejor que la primera. Es el quinto día de vuelta, quinto día de protagonismo, quinto día de mucho nivel y el hombre que habíamos elegido era Roger y encima va y la coge y va y la disputa, ¿no? Yo creo que, pues oye, que nos están saliendo las cosas, que estamos muy satisfechos. Bueno, etapa dura, 3.700 metros de desnivel, ¿vale? Pues ya veis que las fugas a veces llegan, hace falta mucho nivel, ayer lo hiciste muy bien, lo hicisteis muy bien, perdón, nos damos la enhorabuena. Me llevaré cafeína por si tengo que apurar a la grupeta, por si veo que no llego en control. ¿Qué pasa? Joder, llueve, ¿eh? Ahora mejor, seguro, con Mikel. Es perfecto, pero durante carrera, joder. Hoy muy dura. Creo que después la caída mi cuerpo me duele mucho más que ayer. Pero bien, para mí un día más tranquilo en grupeto al final. Y seguimos por otras carreras y etapas. Todo rico. Etapas que me hagan ilusión, pues está la crono, ¿no? De la etapa 10. Fue un momento chulo, ¿no? Pues emotivo al final. Estrenar el maillot de campeón de España y más una crono de la Vuelta, pues fue bonito. Pues era un día que estaba esperando desde hacía mucho tiempo y bueno, la verdad que lo disfruté bastante. Muy duro, pero lo disfruté, sí, sí. Representando a la República Checa, fue campeón nacional de la categoría sub-23, también con victorias del Tour de Malborska, Wojtek Rapa. Ahí contamos. Si se vayan compañeros es una putada, pero más si son amigos, porque si estás mal de piernas, si estás reventado, se pasa mejor con ellos, pero bueno, lo disfrutaremos por ellos y que estén orgullosos de nosotros. Siempre es una gran pérdida perder a 3 compañeros de golpe, 3 compañeros que lo estaban haciendo bien, que estaban aportando en carrera, que estaban metidos en carrera, y la verdad que de golpe y porrazo quitarte 3 corredores de 8 pues es un duro golpe, pero bueno, yo creo que le hemos sabido dar la vuelta, que los 5 que quedan lo están luchando y bueno, a pesar de que se nota esas bajas, pues lo están haciendo muy bien. Que en la vida pasan cosas, tío, pasan cosas que no las eliges, ¿no? Yo creo que las eliges con tu cabeza, ¿no? Que ha sido una cosa muy dura, que sí, pero bueno, yo creo que no nos tenemos que quedar anclados aquí. Que somos 5, pensad en Roger. ¿Cómo pedalearía Roger aquí? O en Pau, ¿no? O en Héctor. Nosotros hemos hecho las cosas bien
hemos venido con PCRs dicho por la carrera. Pues nos ha tocado. Pues lo que tenemos que hacer es superarlo y juntos, y cago en 10, que es la etapa 11, pues vamos a hacer 10 más hasta la 21. Que no os sintáis mal, que sentiros bien por todo lo que estáis haciendo. 11 etapas, cago en 10, vamos a por la fin. Yo creo que no nos hemos sentido tan mal porque hablo de mí, que yo no me sentía mal por mí porque yo pensaba, por ejemplo, en ti o pensaba en Roger y digo, joder, ellos lo están pasando peor que yo, voy a estar feliz. Y a lo mejor Roger estaba sonriente porque también estaba pensando en mí y yo lo estaba pasando mal. Entonces es como que todos nos estamos apoyando de todos y así se hace un poco más no tan duro, ¿sabes? Que tenemos que pensar que al final somos afortunados porque no nos hemos ido nosotros, ¿sabes? Jodidos estamos por los que se han ido, los que estamos aquí pues tenemos esa suerte y ahora tenemos que aprovechar y por ellos hemos soñado mucho con estar aquí. Se lo debemos, Llevamos todo el año pensando en esto. Pues venga, que os sintáis orgullosos, tampoco quiero hacer aquí nada, no sé, ¿no? Sois tan importantes como la gente que está de técnicos, ¿no? Que al final, cago en 10, que no ponen un pero, macho, que es la hostia. Y este equipo siempre sale en los momentos malos, tío. Que en los buenos siempre repito lo mismo, que en los buenos es muy fácil estar. Ahora es cuando hay que estar, hostia. Y aquí no hay fisuras. Y no tenemos fisuras ninguna entre nosotros. Vamos a demostrarlo, que aquí somos nobles, somos honestos, somos trabajadores, y por ese camino que las cosas llegan. Y esta vuelta... Sí, que sigan. Cago en Dios. Cago en Dios. Venga, tíos, con raza, con raza. ¡Vamos! Muy bien, vamos a por ello, ¿vale? Venga. Yo no tengo ni puta idea. Pega bastante de cara. El aire viene a favor ya, venga. No, sin más. Dinos, Pablo. Vamos a tener un poco del mar. Vamos a salir con viento de costado. Vale, va a entrar así. Aquí va a pegar un poco más así, va a pegar más de cara. Buscando también ese protagonismo del Tour de Otro día que pasa, macho, otro día que salgo, otro día que estamos, otro día que tengo la posibilidad. Esa es la actitud. Y hostia, de verdad, siento que necesito decir esto ahora, siento que necesitáis un empujón. Y el nuestro lo tenéis, el nuestro lo tenéis. Ese resultado fue un subidón así de motivación, sobre todo, más allá del resultado, por verme otra vez con buenas sensaciones y quizás un día que no me lo esperaba, pero no sé, a lo mejor por eso las ganas que tenía de hacerlo bien pues me hicieron, no sé, meterme ahí con la tensión y demás y hacer un buen resultado. Se podría decir que ha marcado pues, un cierto impasse porque venía de encadenar etapas con malas sensaciones y que no me encontraba a gusto. Y sí que a raíz de ahí pues, he cogido confianza y en las siguientes etapas me he encontrado mucho mejor, aunque no se me han dado tan bien, pero ya es otra la dinámica. Y cuando llegues un poco a rueda y coge aire, Raúl. Bien, un fugón, Raúl, Bueno, en otras carreras es más fácil, ¿no? Pero en la vuelta, con tanta gente tan buena, es muy difícil saber cuál va a ser la que va a salir. Entonces, pues el otro día ya íbamos tan rápido que salí, al principio ni podía, se rompió el grupo en dos y ya cuando se rompió el grupo en dos, pues sí que empecé a poder salir. Y ya te das cuenta de que se va tan rápido que es muy difícil. Entonces pues elegí un poco esa estrategia de ir más guardado, ¿no? Y una vez ya ves que se están yendo, pues arrancar desde atrás e intentar coger, porque Carapaz, por ejemplo, pues estaba en todas y sabes que así la vas a pillar seguro, pero claro, nosotros no tenemos el nivel de cada una que hay salir, porque sales a una y necesitas 5 minutos para volver a ser persona, ¿no? Entonces, pues yo intenté no dejar que se fueran, pero estar un poco pendiente y a la que veía que era una distancia que podía cerrar, pues intentar saltar del pelotón para entrar.
e intentar enganchar en el castillo de Locubín. Si tenéis patas, salir, y uno nuestro entraría. Si podemos meter a Parra ahí, es que otro le haga 4 kilómetros a tope. Joder. Es la de Sierra Nevada, era una etapa de 4.000 metros de desnivel, la más dura de toda la vuelta. Y al final teníamos un objetivo y era estar en la fuga y no lo conseguimos, ¿no? Y hubo un momento que lo pensamos, no hemos conseguido estar donde queríamos. Cago en 10, que al final es la diferencia. ¿Y qué es la diferencia? Os lo dije hace 3 meses, tener hambre. Que arrancamos con 48 segundos de ventaja a 2, llegamos al puerto, nos abren de patas y volvemos al pelotón, que os tenéis que sentir orgullosos de haberlo intentado, ¿sabes? Pero eso, habiéndolo dado todo, que no os lo toméis como un ataque, que no es un ataque, hay que ver la situación real. Y a por la siguiente, ¿vale? Y ya está, ¿y cuándo vamos a aflojar? Cuando lleguemos a Madrid. Que ya lo sé, Urco. Bueno, sí que quiero que me entendáis, pues que son situaciones que nos tienen que... eso no va a ningún sitio. Pues es un palo, o sea, vas todo el día ya, no sé, como un poco así apagado. Que no hay que aceptar las situaciones, el status quo es así, que hay que rebelarse ante las situaciones que no nos van, ¿sabes? Bueno, se le da la vuelta, pues no sé, siguiendo porque no te queda otra, la etapa va pasando y ya en cuanto entras en la parte decisiva, látigo a látigo, se te olvida lo del principio y ya vas a cumplir la etapa, recuperar para la siguiente y pues, aprender de lo que hayas hecho mal. Que luego no podemos, pues no podemos, pero que nos vamos a casa con la cabeza más alta que la hostia. Bueno, ya vale de chapas, joder. Oye, algo me escucharán, ¿no? Se trata de transmitir la rabia que siente uno dentro, de decir, ostras, sabemos que el nivel es altísimo, sabemos que para estar ahí con 5 corredores y no con 8 es muy difícil, entonces sabemos que hay que exigir un punto más de compromiso y ese punto más de compromiso te hace coger la fuga como le hizo coger la fuga a Raúl en un momento que se había hecho y apretó un punto más, ¿no? Sinceramente no pensaba que se pudiese ir tan rápido y salidas de 90 kilómetros sin que se haga la fuga, pues no pensaba que fuesen a pasar, pero bueno, sí que, pues oye, hasta el momento estoy contento. Esta semana pues, oye, he podido pillar una fuga de nivel, así que esperemos pues esta semana que queda, pues al menos pillar otra mínimo igual, ¿no? Es verdad que la primera semana se nos hizo un poco larga. Los últimos 2 días antes del descanso pues, nos costaron y la gente estaba un poco cansada, pero bueno, yo creo que esta segunda semana han dado un pasito, recuperaron bien. Con las salidas tan duras que han sido y tan rápidas que han sido, ostras, en esta semana que estamos ya, pues cuesta recuperar y cuesta estar en todas, ¿no? Entonces yo creo que sí que se nota al tener 3 menos y bueno, pues ha podido pesar eso, ¿no? De esta tercera semana espero por fin entrar en esa fuga que tanto han sido, porque ahora ya me veo bien y creo que puedo pelear por una etapa. Pero sí que nos falta poner un poco la guinda, ¿no? Un día realmente estuvimos disputando la etapa con Roger Adrià, pero yo resaltaría que bueno, pues el compromiso de todos en los momentos difíciles para sacar esto adelante y bueno, un poco la lucha que estamos teniendo, ¿no? Vamos a ver si ponemos otra guinda buena esta última semana, cogiendo una fuga de las que llegan a meta y estando en ella y estando con opciones de ganar hasta la raya, ¿no? El equipo Camp Pharma.
Vamos a una granja escuela a llevarlos a Cordeño en vacas, a los niños. ¿Qué tal? Bien. Pero bueno, que Repa ya no está de acuerdo, mira, ¿ves? Muerto. ¡Repa! Hostia, Repa, ¡Repa! ¡Eso no se lo cree nadie! Hay que pasar el día, Kiko. ¿Quieres otro? Déjate caer, no te preocupes. He salido un par de palos, pero no podía más. Que no pasa nada, Galván. Oye, ven aquí. Tú tranquilo, Kiko, ¿oyes? Toma, vete pasando el día. ¿Oyes, Galván? Ven aquí. ¿Sabes cuánto te queda? 3 días te quedan, Galván, ¿vale? Vas pasando el día. Gracias. Que la vuelta, tío, te destroza mentalmente. Raúl García, el equipo Ken Pharma. Mira. Cositas, Me está cambiando la pierna en la vuelta, el chaval. Pinchante del primer pierna, tío. A ver si la podéis subir en... Ven aquí, anda, ven aquí. Creo que es. Y eso es el kilómetro 11. Jimmy Trentino, campeón de España, insistimos, de contrarreloj individual, Raúl García. Esta vez al saludo de Navarro que... No va a frenar, No, gana Pedersen, pero se ha confiado, Sexto, séptimo, octavo. Contento. Voy... No te voy a decir que a más, pero bueno, que recupero bien y como mínimo igual que al principio, o sea que contento. Al final es lo que no sabíamos esta tercera semana, cómo iba a responder el cuerpo y bueno, bien, bastante contento. Así que a ver mañana que tenemos tarea, cómo responder. Yo creo que es una etapa bonita, nos encanta, dura, la conocéis. Tenemos mucho más nivel del que parece. Hoy se va a jugar la vuelta, hoy se va a ir a tope todo el día. Darle provecho a la última etapa dura, ¿no? Que para eso estamos aquí. Muerto. Pero vamos a intentar sacarle provecho. Y luego ya, pues lo que es malo es el cruce de Morcuera. Y claro, ahí el que empieza el primero, el que empieza el 20 lo nota, porque van a empezar a tope. El único cacho que tiene tiempo para coger, o sea, espacio para coger tiempo la fuga. ¿No? Y ya está la carta echada. Que sí se puede, hostia. Vale, Raúl. Aquí os dan la bolsa y luego ya vamos a tener en Canencia, en Morcuera, en Cotos, agua. Para el corredor de 27 años, es otra. También que hay del equipo es Raúl García. El equipo Ken Pharma. Está animado, está muy abajo. Me parece que ha arrancado Carapaz ahora. Sí, pues han dicho, sí. Nos hemos mirado, nos hemos sonreído, ya nos hemos visto dentro y bueno, quedaba lo más difícil luego, pero bueno, ya una vez la coges ya el día es distinto. Muy contento, ¿no? Llevaba muy buenas piernas, se ha hecho un corte ahí pues de salida, pero sabíamos que en Navacerrada se iba a mover el avispero porque había equipos que querían llevar gente delante. Fue una fuga que se cogió por fuerza en Navacerrada, entonces viendo los compañeros de fuga que tenía ya era para estar contento.
siento una gran satisfacción por haber conseguido el poder correr la Vuelta a España. Estamos orgullosos de la vuelta que hemos hecho. Creo que hemos hecho una vuelta muy digna, teniendo además en cuenta que nos han faltado 3 hombres importantes. Se nos ha visto, hemos metido ruido, que era un poco lo que queríamos hacer este año. Llegas a la tercera semana y dices, uff, a ver si ahora se me hace largo tal, pero que va, al contrario, ha sido la mejor semana para mí y me quedo con eso. La etapa más dura de la Vuelta yo creo que ha sido la Vuelta a España en su conjunto. Bueno, no sé, pues al final se han ido en la mayoría muy rápido, han sido muy exigentes y pues, tampoco me quedaría con ninguna en concreto, yo creo. Y los primeros corredores de toda la historia de Ken Pharma que vais a llegar a Madrid. Yo creo que el balance del equipo es muy bueno y sobre todo creo que para todas las personas del equipo pues, nos ha hecho mejorar. En esta Vuelta a España yo creo que pues, todos hemos hecho un máster de ciclismo, el cómo afrontar tantos días de competición seguidos, el conocerte a ti mismo. Incredible, but also extremely tired and maybe a little bit disappointed because I hope that I'm able to show a little bit more. Pues lo que teníamos poco duda era esa última semana, cómo iba a responder el cuerpo, ¿no? Y ha sido casi la mejor, podría decir, de la Vuelta. Yo para nada me esperaba que hoy íbamos a acabar también la Vuelta. Muy contento porque cada día iba más, ¿no? Y al final pues es un poco el objetivo que teníamos, pues, salir esta tercera semana mucho mejor el corredor, ¿no? que cuando llegue. El paseo se me ha atragantado, Aunque estemos contentos no nos relajamos ni nos conformamos, entonces es como una toma de contacto, por así decirlo, y seguro que las próximas, con un poco más de suerte también, el nivel mejorará y bueno, nosotros también. Yo creo que es un balance muy bueno, ¿no? Luego pues Carretero y Pau, que estaban en una muy buena condición. Pau ya nos dejó muy bonitos detalles y Roger, pues como siempre no hay carrera que pase desapercibido y creo que tiene una gran Vuelta a España en sus piernas y espero que el futuro se la regale.